cielo puedo ver tu majestad. Las estrellas hoy proclaman tu bondad. Veo en toda la creación y yo tu corazón quiero conocer. Montes y los mares puedo oír, un sonido de alabanza para ti. Escucho en toda la creación y yo tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Trajiste nuestro corazón, en la cruz compraste nuestra redención. Necesito solo tu amor y yo tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Necesito solo tu amor y yo tu corazón quiero conocer. Necesito solo tu amor y yo tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Tu amor venció la oscuridad, peleaste en mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios.
La tempestad se rinde a ti, mi alma en calma está. Tu mano allí me esperará, enfeando sobre el mar. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Y como iglesia queremos festejar a todos los cumpleañeros de esta próxima semana. Somos bendecidos de tenerte con nosotros. ¡Feliz cumpleaños! Y estos son nuestros anuncios para la próxima semana. En todo el mes de abril tendremos un taller de fe y desplazamiento. El miércoles tendremos a las 7 de la noche estudio bíblico para universitarios. El viernes tendremos mujeres a las 9:30 de la mañana y profesionales a las 7 de la noche. El sábado tendremos hombres a las 9:45 de la mañana, bachis a las 5:30 de la tarde y universitarios a las 8 de la noche. Recuerda que aquí hay un lugar especial para ti. Qué bueno sería estar juntos y abrazarnos, ¿verdad? Aún falta para ese momento, pero llegará. Mientras tanto, seguimos siendo iglesia, estando juntos en estos tiempos, orando unos por otros y aportando para ayudar a las familias necesitadas de nuestra iglesia y para llevar el mensaje de Jesús a más personas. En este 2021, seguimos todos. Con Fresalitre, somos familia.
perdonado fue el peso de nuestra maldad, fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir, perdonar a todo aquel que se acerque a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, el Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Muy buenos días,
Querida familia de la Confra, siempre es un privilegio muy especial para mí poder compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Hemos venido en esta nueva temporada, Jesús por encima de todo. Ya estamos a punto de culminar el capítulo 1, pero antes de entrar en tema, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Han intentado ustedes hacer un arreglo en la casa y no ha funcionado? ¿Un tubo roto, algún cable suelto, algún electrodoméstico dañado? Hay algunas personas que lo primero que hacen es llamar al técnico, al especialista, al plomero o al electricista. Otros dicen, primero lo intento y luego si no funciona lo llamo. Otros dicen, definitivamente mejor no voy a llamar a nadie y yo me encargo de enfrentar esta situación en casa. ¿Saben? Así sucede también en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. A veces pasamos por situaciones en nuestras vidas en las que al presentarse esas situaciones, lo primero que hacemos en algunos casos es acudir a Dios para que Él nos ayude. Pero en otras oportunidades nosotros decimos, un momentico, yo me encargo de esta situación. Y otras personas dicen, no, definitivamente no voy a consultar a Dios porque por causa de Él es que yo estoy en esa situación. Miren, Dios es nuestro mejor especialista. Dios es la persona que siempre está pendiente y atento a nuestras vidas en todo lo que nos sucede. Ya finalizando el capítulo 1 de Colosenses, quiero que recordemos un poquito algunas de las verdades que Pablo nos ha enseñado. Una de esas verdades es que Cristo nos ayuda a permanecer hasta el final cuando nosotros nos sentimos con el deseo de abandonar y de claudicar en nuestra vida cristiana. Cristo también nos ayuda a aclarar las dudas sobre quién es Él cuando pasamos por momentos de confusión, cuando no vemos claramente a Dios en nuestras vidas, cuando tenemos dudas en cuanto a quién es Él y cómo nos trata también. Pablo también en Colosenses nos ayuda a entender cosas como nos da fuerza a Dios para poder continuar cuando nuestra vida se siente decaer, cuando nos sentimos fatigados y cuando ya el ánimo como que no está tan fuerte para continuar. Y también Cristo nos ayuda, y es otra verdad, a poder tener claridad en cuanto a su perdón, en cuanto a su amor incondicional para con nosotros cuando nosotros pasamos por momentos de dudas con relación al pecado y a la culpa. Finalizando el capítulo 1, ahí de Colosenses, Pablo aclara una verdad que había sido un misterio escondido para la gente del Antiguo Testamento. Y el misterio que él aclara y da a conocer a la iglesia es este: Cristo es nuestra esperanza de gloria. Era algo que la gente en el Antiguo Testamento no sabía, no conocía, pero ahora a través de Pablo fue el encargado de aclarar ese misterio. Y esta verdad, este misterio que Pablo aclara a la iglesia allí en Colosas, ha tomado una relevancia muy grande, sobre todo para nosotros como iglesia, en ese último año que está pasando. Él ha sido nuestra esperanza de gloria en varios aspectos para nosotros como iglesia. Miren, nosotros como iglesia aprendimos a ser una iglesia diferente en este último año. Ahora estamos hablando de una comunidad virtual, de una iglesia virtual, pero compuesta por personas reales, con necesidades reales. Nosotros aprendimos también a alabar a Dios de una manera diferente. Alabamos a Dios en nuestra habitación, en el comedor, en la cocina, donde quiera que sea, pero es una manera diferente que hemos aprendido de cómo alabar a Dios. Aprendimos una manera diferente de orar a Dios. Cada vez que recibíamos una noticia o una notificación, tomábamos el tiempo para orar, para detenernos un poquito y orar a Dios. No solamente era colocar un emoji así en esa forma como una indicación de orar, sino que impactaba nuestras vidas porque cada vez habían surgido más situaciones nuevas, más necesidad. Aprendimos nosotros también a acercarnos a Dios de una manera diferente porque en este último tiempo vimos más milagros de lo que normalmente estábamos acostumbrados. Milagros en la salud de las personas, milagros en la parte laboral, milagros también en la restauración de familias enteras. Nosotros también aprendimos
a predicar de una manera diferente, a predicar frente a una cámara y sin el público frente a nosotros, sin personas como ustedes frente a nosotros, pero confiando en el respaldo y en el poder del Espíritu Santo. Así que en todas esas situaciones, aquello que nos sostuvo fue Cristo, nuestra esperanza de gloria. Ahora en el capítulo 2, comenzando el capítulo 2 de Colosenses, Pablo también declara una verdad fundamental. Y estoy haciendo un pequeño resumen acá. Y esa verdad fundamental que tiene mucho que ver con nosotros es esta: en Cristo están escondidos todos los secretos y los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que no nos debemos dejar engañar. Y Pablo nos da razones por las cuales no debemos dejarnos engañar. Miren, en la época de Pablo, allí en la iglesia de Colosas, habían surgido muchas ideas diferentes acerca de Jesús, de quién es Jesús, de cómo es el perdón, cómo se vive la vida cristiana. Así que Pablo toma esa verdad de que Cristo, en Él están escondidas todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, para que no nos dejemos engañar. Yo quiero que miremos en Colosenses, y ese va a ser nuestro texto de estudio, Colosenses capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Pero vamos a mirar el versículo 8 de manera puntual para ver esa advertencia que hace Pablo de manera inicial. Colosenses 2:8 dice: miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. La Nueva Traducción Viviente me gusta cómo lo describe. Dice: no permitan que nadie los atrape. Había filosofías en esa época que eran básicamente razonamientos humanos con una apariencia de verdad, pero no estaban conforme a Cristo. Había esas vanas sutilezas, y esas vanas sutilezas las podemos llamar hoy como verdades a medias o verdades subjetivas o pseudo verdades. Tampoco estaban de acuerdo a Cristo, sino que se basaban en tradiciones humanas, en los principios elementales del mundo, como lo menciona Pablo, y por eso tenían la tendencia a arrastrar a esas personas de la iglesia en Colosas a estar fuera de la fidelidad a Dios. Eso tiene una especial relevancia para nosotros, porque es una situación similar la que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de esas vanas sutilezas y de esas filosofías que no se conforman a Dios. El primer error y más grande que cometió el hombre fue dudar de Dios. Y como consecuencia de dudar de Dios, el segundo error que cometió el hombre fue dejarse engañar. Y al dejarse engañar, fue muy fácil que el hombre desobedeciera a Dios, y como consecuencia de esa desobediencia quedó separado y murió espiritualmente allí en el huerto del Edén. Pero fíjese que ese error comenzó dudando de Dios, y eso dio pie para dejarse engañar y como paso siguiente desobedecer a Dios. Por eso Pablo nos recuerda a nosotros: miren, no se dejen engañar. Nosotros también podemos cometer el mismo error, y también ese error de dejarnos engañar comienza por empezar a dudar de lo que Dios dice, y al dudar de lo que Dios dice somos víctimas del engaño, y el paso siguiente es desobedecer a Dios, y eso lo podemos hacer una y otra vez a lo largo de nuestras vidas. Por eso la importancia de lo que dice Pablo: en Cristo están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, así que no se dejen engañar. Pero miremos los siguientes versículos, Colosenses 2 del 9 al 10. Ahí dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Aquí Pablo nos revela tres verdades supremamente importantes que debemos tener en cuenta, porque son vitales para nuestra vida cristiana. La primera verdad es que Cristo
En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Cristo es Dios en toda su esencia. Y la segunda verdad también muy importante es que nosotros estamos completos en Él. Nada, absolutamente nada nos falta. Ya Dios nos ha dotado de todo lo que necesitamos para vivir esa vida cristiana, esa nueva vida. Y la tercera verdad fundamental es que Cristo es la máxima autoridad y nosotros estamos en Él. Así que en Cristo nosotros estamos tranquilos. Y esas tres verdades Pablo quiere que las tengamos en cuenta, porque al tenerlas en cuenta nosotros no vamos a dejarnos engañar tan fácilmente. Y también Pablo nos quiere aclarar que en Cristo estamos completos y absolutamente nada nos falta. En los versículos del 11 al 15 de Colosenses 2, Pablo está usando tres verdades o 13 ilustraciones muy importantes para ilustrar, para ejemplificar cómo es eso de que estamos completos en Cristo, porque en Cristo realmente nada nos falta y Él llena absolutamente todas nuestras insuficiencias. La primera ilustración que Pablo usa es la circuncisión, y esto es quitar algo de la persona que no se requiere reimplantar. La segunda ilustración es el bautismo que tiene que ver con ser identificados con alguien, tomar una nueva identidad, y en este caso es ser identificados con Cristo. Y la tercera verdad o la tercera ilustración que usa Pablo es el pago de una deuda que nosotros habíamos adquirido con Dios y que se había hecho impagable. Y por eso Pablo quiere que nos centremos en lo que tenemos en Cristo como base de nuestra identidad y de nuestra nueva forma de acercarnos a Dios. Yo quiero hablarles del tema que he titulado Jesús por encima de nuestra insuficiencia. Y el primer aspecto, el primer punto es: en Cristo tenemos dominio sobre el pecado. Y yo quiero que miremos Colosenses 2:11. Dice de la siguiente manera: en Él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Antes de nosotros llegar a Cristo teníamos una sola alternativa de vida, una sola manera de vivir, un solo estilo de vida, y ese estilo de vida era contrario a lo que Dios quería para nosotros. Nosotros vivíamos en desobediencia a Dios, en oposición a Dios, conscientes de ello o no. Esa era nuestra forma de vivir. No teníamos una forma de hacerlo diferente porque no había algo dentro de nosotros con la capacidad de frenarnos, de desafiarnos a hacer las cosas de manera diferente. Pero no solamente ese era nuestro estilo de vida, andar en contra y en oposición a Dios, lo disfrutábamos, nos gustaba vivir la vida que vivíamos en medio de las diferentes condiciones que nos rodeaban. Hacíamos por naturaleza lo contrario a la voluntad de Dios. Hacíamos por naturaleza todo lo que era malo y pensábamos que realmente no había otra forma de vivir la vida. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a Dios, o mejor, cuando Dios llega a nosotros, entonces hace un cambio completo, hace un cambio radical en nuestras vidas, y al llegar Él a morar en nosotros, en nuestros corazones, Él nos da la capacidad por su Espíritu Santo de enfrentar esa tendencia natural y normal a hacer lo malo, y nos ayuda a través de su Espíritu Santo a poder hacer, en este caso, la voluntad de Dios. Algo que es muy importante es que, miren, en el Antiguo Testamento Dios había dado la circuncisión a la nación de Israel como una señal de su pacto con ellos, como una señal de la separación que Él quería hacer entre el pueblo, la nación de Israel, y el resto de naciones. Y esa era una marca que ellos tenían, pero una marca exterior, física. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros le conocemos a Él, Dios opera en nosotros un cambio extraordinario, hace una
circuncisión espiritual, que básicamente es el hecho de que ya no tenemos que obedecer esa tendencia a pecar, esa casi que manera de vivir de una forma que todo el tiempo estaba en oposición a Dios. Esa naturaleza pecadora queda bajo control del Espíritu Santo, siempre y cuando nosotros permitamos que sea el Espíritu el que opere en nuestras vidas y el que nos ayude a enfrentar el pecado. Nuestra tendencia de manera natural es oponernos a Dios, pero al llegar Dios a nuestras vidas, entonces ya esa tendencia natural no desaparece, sino que queda bajo el control. Pero de pronto surge la pregunta, ¿por qué entonces nosotros seguimos pecando? ¿Por qué entonces a veces seguimos dudando de Dios? En ocasiones dudamos y a veces como que cuestionamos mucho lo que Dios hace. ¿Por qué a veces reaccionamos mal en determinadas situaciones? ¿Por qué a veces entonces nosotros luchamos con el temor, con la incertidumbre, con el miedo, cuando las circunstancias en nuestras vidas cambian? Y yo creo que eso sucede porque a veces nosotros tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios. Yo creo que también porque a veces olvidamos que estamos completos en Cristo y que nada nos falta. A veces olvidamos también que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que Dios habita plenamente en nuestras vidas y que no tenemos que ir a algún lugar en particular para encontrar a Dios, porque Él ya habita en nuestras vidas. A veces olvidamos que aunque estamos en una batalla y la sentimos día tras día, esa batalla ya Cristo la ganó y nos ha concedido a nosotros la victoria. A veces olvidamos que nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Y a veces olvidamos también que cuando pecamos pagamos un precio muy alto por una salida rápida o por un disfrute o por un gozo momentáneo. Y a veces olvidamos esos principios tan importantes. Me gusta mucho lo que Pablo también le escribió a los creyentes en Roma, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 2. Miremos lo que dice ese versículo por un momento. Dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. El pecado ya no es más nuestro amo, porque en el momento en que Dios llega a nuestras vidas y somos salvados por su gracia, esa gracia redentora de Dios opera en nosotros la capacidad con la ayuda del Espíritu Santo para que no obedezcamos esa tendencia a hacer lo malo y lo que está en contra de Dios. La gracia de Dios nos capacita, la gracia de Dios nos protege, la gracia de Dios nos ayuda a vivir de una manera que agrademos a Dios. Ahora, Dios por medio de su gracia nos ha dado su Espíritu Santo y su Espíritu Santo es nuestro ayudador y nos ayuda en situaciones donde nosotros no sabemos qué hacer ni cómo reaccionar. El Espíritu Santo también nos ayuda a darnos cuenta cuando pecamos y hacemos las cosas en contra de Dios. Y el Espíritu nos convence de pecado y nos lleva nuevamente al arrepentimiento y a la confesión. Es verdad que ahora como hijos de Dios seguimos pecando, pero hay una gran diferencia. Nosotros ya no practicamos el pecado y cada vez que incurrimos en el pecado nos damos cuenta que el pecado estorba, que el pecado molesta, incomoda y que nos contamina a nosotros también. El segundo aspecto que quiero mencionarles de por qué Jesús está por encima de nuestra incapacidad y de nuestra insuficiencia es porque en Cristo tenemos un nuevo comienzo. Y yo quiero que miremos Colosenses 2:12. Dice así: fueron sepultados juntamente con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Esto que está expresando Pablo acá en ese versículo, lo que significa es que en Cristo
hemos tenido una nueva oportunidad de vivir, hemos tenido un nuevo comienzo, hemos tenido una nueva, una nueva forma de emprender y de mirar las cosas que nos trae la vida. Algo que es muy importante es que se requiere un elemento esencial para todos los nuevos comienzos. Se requiere un elemento importante para esas nuevas oportunidades. Eso no es el optimismo, eso no es ponerle el empeño a lo que hacemos y ni mucho entusiasmo. No es eso. El elemento esencial para los nuevos comienzos, para las nuevas oportunidades que nos da Dios, es la fe. Y es fe no solamente en que las cosas van a ser mejores, en que va a haber un mejor mañana, en que las cosas van a ser diferentes. Es fe en Dios, en el poder y la capacidad de Dios. Es fe en Jesús como nuestro Salvador, como quien tiene todo bajo su control, aunque nosotros no logremos entender lo que Él hace. Algo que es interesante y sucede en personas que han pasado por momentos de secuestro y luego son liberadas, o personas que han pasado por situaciones de una crisis en salud y luego son sanadas, son restauradas, o personas que han pasado por crisis económica y luego la superan, o por crisis familiar y luego también la superan. Algo que sucede en ellos es que eventualmente no vuelven a ser las mismas personas, pero suelen usar expresiones como esta: siento que volví a nacer, o la vida me da otra oportunidad, o expresiones como esa: ahora sí voy a hacer las cosas mejor que antes, o esta expresión: esta vez sí va a ser diferente. Nosotros, antes de llegar a Jesús y conocerle como nuestro Señor y Salvador, en verdad sí estábamos tremendamente mal. Mire, nosotros estábamos secuestrados por el pecado y encarcelados por el enemigo. Nosotros teníamos enfermo el corazón, nosotros teníamos el corazón endurecido e insensible. Nosotros también éramos víctimas de la ambición, del orgullo y del egoísmo. Nosotros también teníamos una crisis existencial. Vivíamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Y vivíamos vidas disfuncionales. Nuestra vida era disfuncional, nuestros trabajos también. Y todo lo que nos rodeaba no funcionaba de la manera adecuada. Teníamos también una forma de vivir que realmente no había una verdadera razón para vivir. Y realmente no vivíamos, existíamos. Y esta era la situación en la que nosotros nos encontramos. En verdad estábamos muy mal, pero de pronto no nos habíamos dado cuenta. O quizá pensábamos que esa era la única manera de vivir la vida, porque la verdad es que la mayoría de las personas viven así. Pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, cuando Él llega a ese encuentro extraordinario, operó algo extraordinario, como acabamos de leer en ese versículo: nacimos de nuevo. En Cristo nosotros fuimos sepultados, fuimos muertos en Cristo, pero también volvimos a nacer en una resurrección espiritual. Eso es el verdadero significado del bautismo espiritual, una identificación con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, para en este caso darnos a nosotros un nuevo comienzo, una nueva opción de vida, esta vez con mejores oportunidades, esta vez con el respaldo de Dios, esta vez con toda la ayuda que Dios ha dispuesto para nosotros. Ese es el significado de bautismo espiritual. Miren estas palabras que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto realmente lo que está describiendo Pablo aquí en esos versículos es el resumen de nuestra vida. Antes estábamos muertos sin Cristo y llegamos a Él y nacimos de nuevo.
resucitamos, pero no solamente quedamos allí, la Biblia ya nos dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Todavía no sentimos eso, todavía no nos sentimos sentados con Cristo en el cielo, todavía estamos acá. Pero para Dios es un hecho ya consumado y nadie puede cambiar eso. Pero el tercer punto, el tercer aspecto de por qué Jesús está por encima de nuestra insuficiencia es que en Cristo tenemos el perdón total, completamente perdonados en Cristo. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y Él la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. También despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Algo que a veces olvidamos es que Dios llega a nuestras vidas en el momento oportuno. No antes y no después, sino en el momento oportuno, justo cuando más lo necesitábamos. Pero a veces eso nos hace pensar, bueno, y si hubiéramos conocido a Dios antes, eso nos hubiera librado de haber cometido muchos errores y muchas equivocaciones. Pero la verdad es que Dios llega en el momento justo y oportuno a nuestras vidas. Y a partir de allí, Dios empieza un proceso extraordinario donde lo primero que hace es perdonarnos absolutamente todos nuestros pecados. Pero de pronto puede surgir una pregunta: ¿en qué momento nosotros resultamos endeudados con Dios? ¿En qué momento se abrió una acta de nuestras faltas, de las cosas que cometíamos nosotros en contra de Dios? Y miren, nos endeudamos con Dios en la medida en que nosotros vivíamos vidas de manera independiente a Él, en la medida en que nuestras vidas estaban en oposición, conscientes de ello, ¿no? En oposición a Dios, y hacíamos por naturaleza todo lo contrario a la voluntad de Dios. De esa manera, entonces, nosotros resultamos endeudados con Dios porque no cumplíamos las expectativas, ni los deseos de Dios, ni los propósitos de Dios para nosotros. Entonces resultamos endeudados con Él, y nuestra lista de faltas y pecados también cada vez fue llenándose. Nuestra deuda con Dios se volvió impagable. La lista de las faltas que nosotros habíamos cometido contra Dios se volvió innumerable. Nuestra tendencia a hacer lo malo, antes de conocer a Dios obviamente, se volvió una tendencia natural y normal. Y nuestra conciencia se quedó en silencio. Nuestra conciencia ya no siguió estorbando ni acusándonos, porque nosotros nos encargamos de callar nuestra conciencia. Y fue en medio de esa situación, en medio de esa complejidad de vida que nosotros llevábamos, que llegó Dios a través de Cristo para liberarnos. Fue allí donde Él aparece en ese encuentro extraordinario que nosotros experimentamos al llegar a los pies de Jesús por medio de la fe. Y allí Jesús paga nuestra deuda, toda la deuda que teníamos con Él. Nuestra vida misma estaba embargada y Él pagó el embargo, la hipoteca espiritual que teníamos con Dios. Él perdonó todos nuestros pecados, los más feos, los más sucios, los más escondidos y los más sutiles. Todos esos pecados los perdonó Dios. Allí Dios nos dio una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, esta vez con Él respaldando nuestras vidas y con Él ayudándonos a vivir, porque no sabíamos cómo enfrentar la vida, pero Él nos ayudó dándonos todo lo que necesitamos para vivir esa nueva vida, esa nueva oportunidad. Y Dios nos rodeó de amor, nos llenó de misericordia, y eso ha sido lo mejor que nos ha sucedido a nosotros. El triunfo que Cristo logró en la cruz
Allí cuando murió por usted, por ti y por mí, fue tan grande que nos dice la palabra que Él despojó a nuestros enemigos de sus armas con que nos atacaban. Mire, nuestro enemigo, dice la palabra, que nos acusa día y noche. Allí en el cielo nos acusa. Cada vez que hacemos lo malo, Él nos acusa. Y dice la palabra en este pasaje que Él ya quitó todos los argumentos con que nos acusaba porque ya Dios nos perdonó. Dice también que Cristo exhibió públicamente el acta de decretos que era en contra nuestra. Dice que la tomó y la clavó allí en la cruz y la exhibió públicamente. Y no solamente eso, la exhibió públicamente, sino que también dice la palabra que los derrotó por medio de su muerte y resurrección en la cruz y nos otorgó a nosotros esa victoria, porque estábamos puestos en Cristo. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué a veces nosotros vivimos la vida cristiana como si todavía faltara algo, como si todavía estuviéramos incompletos? Y la verdad es que la Biblia nos dice que nuestra deuda fue completamente cancelada. La Biblia nos dice que ya podemos vivir con esperanza porque Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. La Biblia nos dice que ya no debe haber lugar a la inseguridad ni al temor porque en Cristo nosotros estamos completamente seguros. Y nos dice que cuando pasamos por momentos donde son pocos los gozos y pocas las alegrías, pero mucha la insatisfacción, Dios nos dice estamos completos en Cristo. Y Pablo nos vuelve a recordar este pasaje que es tan extraordinario. Lo quiero repetir nuevamente, dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Así que recuerde estos tres aspectos, estos tres puntos que hemos visto. En Cristo tenemos dominio sobre el pecado. El pecado no desaparece, pero ahora Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a enfrentar nuestra tendencia a pecar. En Cristo tenemos un nuevo comienzo y ese nuevo comienzo implica que es una nueva oportunidad de vida. Hemos vuelto a nacer y en Cristo también tenemos el perdón total, absoluto perdón de todos los pecados que hemos cometido, pasados, presentes y futuro. Y por eso ahora en Cristo, en Jesús, Jesús está por encima de nuestra insuficiencia y de nuestra incapacidad. ¿Por qué no oramos y le damos gracias a Dios por todo esto tan maravilloso que Él ha hecho a favor nuestro? Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Padre por tu haber tomado ese paso de enviar a tu Hijo desde el cielo para venir a esta tierra y tomar mi lugar y quitar de mi vida la tendencia normal a pecar y darme la capacidad a través del Espíritu Santo de poner el pecado en su lugar y darme la oportunidad de vivir una vida que te agrade a ti. Gracias Señor por ayudarme a mí a darme esa nueva clase de vida que es un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento a través de Jesús. Y gracias Señor porque en ti tengo el perdón completo y absoluto sobre todo. Gracias porque puedo acogerme a ti en toda oportunidad. Y gracias porque el Señor Jesús está por encima de todo y está por encima de mi insuficiencia y me ayuda cada vez que yo acudo a Él. Te alabo, Padre, dándote muchísimas gracias en Cristo Jesús. Amén. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra
salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir, perdonar a todo aquel que se acerque a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Y pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, el Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Querida familia, el día de hoy hemos tenido un tiempo donde hemos podido recibir este tema tan importante de Jesús por encima de nuestra insuficiencia. Y eso nos tiene que hablar al corazón, porque entonces no hay temor de ser insuficiente. No hay temor porque en Jesús, con Jesús, estamos completos. Pensar en el hecho de que podemos estar con Jesús por encima del pecado, con Jesús con un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad, y con Jesús con perdón total en nuestra vida. Entonces las tentaciones pierden poder. Entonces el pasado que nos condena pierde poder. Entonces la culpa pierde poder. ¿Por qué? Porque al estar con Jesús podemos compartir esa verdad impresionante que es Jesús por encima de todo.
Que tengas una semana en la que podamos vivir esta realidad plenamente. Jesús por encima de todo, por encima de nuestra insuficiencia. Estamos en un momento de pandemia donde los números cada vez crecen más. Nuestra fe debiera también crecer más, porque Jesús está por encima de todo. Familia, abrácense, ama a tu familia, comparte este mensaje, transmite a Jesús, porque Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades. Que tengas una buena semana, muchas bendiciones, nos vemos y seguimos hablando de este tema de Colosenses, Jesús por encima de todo. Confra Salitre, somos familia. ¡Chao!